Y Daniel. Estimados compañeros, vamos a llevar a cabo un debate acerca de mi posición, que es el nacionalismo en su parte étnica, y Miguel, que va a defender el socialismo. Ya acá en la plaza tenemos todas las ideologías, también los invito a que vengan, de liberalismo, anarquista, capitalismo, todos que vengan acá para debatir. Mira, para ser más preciso, más claro, yo me posiciono en el nacionalismo ético porque considero que esa es la primera organización económica y también social, yendo a esta la parte familiar, que el hombre ha tenido. Y tal como se dice que el hombre siempre trata de buscar la naturaleza y que por inercia el hombre va a regresar por inercia a la naturaleza, es por eso que el hombre regresa en realidad a la formación gentilicia, a la formación étnica. La primera célula de la sociedad es la sociedad de la familia, y eso radica en la primera sociedad, o sea, en el salvajismo y la barbarie, que existía la familia por derecho materno. Ahí sucede todo el declive de la humanidad. Sí, entonces siempre vemos que en los procesos históricos siempre es primero una raza que se impone sobre la otra, de ahí vienen las otras clases, la burguesía, el proletariado, las clases comerciales, pero siempre primero es una raza la que se impone sobre la otra, dicho de forma más a grosso modo. Miguel. Bueno, gracias hermano. Bien, yo defiendo el socialismo, ¿ya? Bueno, acotando lo que dijo acá el amigo, claro, los primeros pobladores que habitaron la tierra han sido colectivistas. O sea, realizaban el trabajo en común, se repartían los bienes en común, ¿ya? Y la primera forma de institución social era pues el matriarcado, ¿no? El matriarcado como sistema institucional que tenían pues las comunidades primitivas, que se basaban en el comunismo primitivo, ¿ya? Ahí no conocían las clases sociales, no conocían gobiernos, o sea, el hombre era solamente con sus instrumentos de producción primitivos, utilizando instrumentos de piedra, dedicándose a la caza, a la recolección y a la pesca. Esa fue la primera forma de vida social que tuvo el hombre, pues, y se ha dado en todos los rincones del planeta. Eso se llama comunismo primitivo. Y aquí en el Perú también hay vestigios en las cuevas rupestres que se han encontrado, ¿ya? Donde los hombres realizaban el trabajo en común. Y ahí está, ¿no? Han dejado impresas ahí en las cuevas rupestres, por ejemplo, en Pacaycasa, en Lauricocha, en Guitarreros, ¿no? En Chivateros. Demuestra que aquí también en el Perú hubieron los pobladores primitivos que eran comunistas, ¿ya? Entonces ese es para empezar, ¿no? Ya. Daniel, así. Bien, claro, la primera organización económica fue una organización eminentemente colectiva o comunista, pero hay que tener en cuenta, y en esto me baso en el libro Origen de la Familia, en el estudio de Lewis Morgan también, que es otro libro aparte, que esa economía colectiva existe dentro del clan familiar, pero no fuera del clan familiar. Por ejemplo, la familia en la antigua Roma de los Valerian, dentro de su clan familiar existía la economía colectiva, pero ellos comerciaban con otro clan familiar. Entonces se podría explicar que existía una propiedad privada desde ese entonces. ¿Ya? Ahora, cuando nos vamos a los hechos históricos, como la ley de las 12 tablas, donde que es la primera registro de los derechos actuales civiles, vemos que ya está estipulado ese tipo de consideración, ¿ya? Y eso es una datación que está muchos años antes de la aparición del Estado. Entonces, si vemos que desde la primera sociedad la economía es colectiva dentro de la familia, pero privada fuera de ella, o sea que hay un indicio de economía privada, quiere decir que por naturaleza el hombre maneja la economía privada y es su destino llevar a cabo igual ese proceso. Miguel, ¿qué tiene que decir sobre? Cuando hablamos de propiedad privada, hay que especificar en economía la propiedad privada sobre los medios de producción. O sea, la propiedad privada sobre, por ejemplo, las tierras, sobre el agua, sobre los instrumentos de trabajo. Ya es de ese tipo de propiedad privada es lo que se está hablando, ¿no? Cuando se le cuestiona. No se está hablando o cuestionando cualquier tipo de propiedad privada, solamente la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, es cierto pues que en las primeras fases del desarrollo del comunismo primitivo, de la prehistoria, ¿ya? La base económica era la propiedad colectiva,
de los medios de producción, o sea, de las herramientas de trabajo, ¿ya? Pero con el correr del tiempo, cuando un grupo de hombres empieza pues a tomar posesión de esos medios de producción, ¿ya? Y tener como garantía la institución política que es el Estado, ahí nace lo que es la propiedad privada de los medios de producción, ¿ya? O sea, los medios de producción se convierten en propiedad privada de unos cuantos hombres, ¿ya? Y inclusive empiezan a dominar a otros hombres a través de esa fuerza política llamada Estado que se forma. Entonces eso quiere decir pues que en la primera sociedad, que era el comunismo primitivo, ya dialécticamente con el tiempo se va transformándose en el esclavismo. O sea, el esclavismo fue la primera forma de vida social que el hombre conoció, basado en la propiedad privada de los medios de producción, ¿ya? Y en una sociedad dividida ya en clases sociales. Y a partir de entonces surge la historia, ¿no? Pero antes del esclavismo era la prehistoria. 10 segundos. ¿Ya? El hombre primitivo, trabajando colectivamente, ¿ya? Y a partir del Estado y la propiedad privada y las clases sociales también, es donde empieza la historia hasta el día de hoy, ¿no? Daniel. Bien, ahora se comenta que la sociedad se fracturó porque un grupo de vagos tomó el poder, ¿no? Pero sin embargo, ese tema no es exactamente así. Por eso es necesario repasar los procesos históricos, los procesos que se postulan. Mira, el tema de propiedad, teniendo en cuenta que en un principio el hombre tenía una economía colectiva y pasa a una economía privada ya en la civilización, más no en el tiempo de la barbarie, se lleva mucho por la forma como se casaban, que en el principio, en la época, digamos, de la primera sociedad existía el matrimonio sindiásmico, ya, para decirlo más claro, un hombre para muchas mujeres y muchas mujeres para muchos hombres. Pero así no se puede acumular las propiedades. Cuando pasan los procesos históricos, esto cambia al matrimonio monogámico, no por amor, sino para darle las posesiones al hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vemos aquí? Hay una deformación social que se va dando, que no es por sentimentalismo, es más bien por un tema jurídico, para que el hijo herede las posesiones del padre y de la madre. Eso ya se pasa con el derecho paterno, y es donde que poco a poco el ser humano empieza a acumular bienes, empieza a acumular propiedades. Ya lo dice Federico Engels en su libro El origen de la familia y la propiedad privada, en el capítulo Civilización y Barbarie y Civilización, en la página 80 lo dice bien claro, que el Estado surge simplemente por la acumulación de las propiedades que las familias van teniendo en el transcurso del tiempo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el nacionalismo? Porque siempre toda sociedad se tiene que catalizar en algo que realmente 10 segundos. En algo que realmente le dé esa fuerza de desarrollo. Y ese gen en general es nuestra primera sociedad, que es la raza primigenia. Miguel. A ver, claro, ¿Te refutó? es el patriarcado que toma el lugar del matriarcado. El patriarcado toma el lugar del matriarcado, y es con el patriarcado donde surge la propiedad privada de los medios de producción, pues, ¿no? Miren, o sea, con el matriarcado la base económica era la propiedad colectiva de los medios de producción, pero con el patriarcado ya es la propiedad privada sobre los medios de producción, su base económica, ¿ya? Y entonces ahí es donde empieza el Estado, las clases sociales, pues, ¿no? Ya, entonces ahí el amigo ahí tiene razón, pues, ¿no? O sea, el patriarcado toma el lugar del matriarcado, ¿ya? Y la base económica del patriarcado es la propiedad privada de los medios de producción, y por lo tanto el surgimiento del Estado y las clases sociales. Miren, hasta ahí estamos bien, pero sin embargo, hasta ahora, hoy en día, existe la familia, ¿no? Pero la familia también es el antecedente, eso me olvidé decir. El antecesor de la familia era de la gen, ¿no? La gen era la forma de organización pre-familiar. Ahí no es como ahora, hoy en día, que conocemos a la familia donde no,
padres, hijos, viven ahí, pero se conocen otra familia e intercambian, ¿no? Relaciones que no son de parentesco, sino de diferente, para formar una familia. Pero en cambio, en la gen, que era la forma primitiva de familia, ahí no se hacía distinción si era de los miembros de la familia, ¿no? Sino que ahí se practicaba inclusive el incesto, padres, hermanos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esa era la diferencia entre la forma social de organización de la comunidad primitiva, ¿ya? Y después, cuando surge el Estado y la propiedad privada, con la familia. Es cierto lo que dice el amigo, mencionando el libro de Federico Eñe, ¿no? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este tema también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y discutirlo también. Daniel, Compañeros, refútense. la última contradicción de clases no puede ser el comunismo, puesto que el comunismo, en su primera consideración, que es la primera sociedad, el comunismo se dio en la sociedad gentilicia, más no en la sociedad tergiversada que tenemos hoy en día, una sociedad donde existe la plebe, donde existe el proletariado, la clase obrera, la clase de mercader, ¿sí? Las distintas posiciones de clase, por su misma contradicción, no va a ejercer hacia ese destino. Por eso es que la unificación total que nos da a cada pueblo es nuestra cuestión racial. ¿Está bien? Los pueblos, los países de América son un copia y pega de los países europeos, con su modelo arquitectónico, con su modelo cultural, con su modelo militar. Solamente el Perú tiene el uniforme francés. Eso quiere decir que no hay una real posición de la sociedad racial de lo que se desarrolló aquí en el Estado peruano. Y cuando llegaron los españoles, los incas ya estaban en la barbarie superior. 10 minutos, dile. Estaban ya en la barbarie superior y ya tenían una confederación establecida. Atención. Ya, sí. Y tenían ya una confederación establecida. Miguel. A ver, todos los señores, acá el tema es cómo es que la sociedad se divide en clases sociales, cómo es que en la sociedad surge el Estado. O sea, el tema central es eso, ¿no? De la discusión. El Estado, la propiedad privada y las clases sociales. Ese es el tema principal del debate, ¿no? Ya estamos sustentando pues que en el comunismo primitivo, donde no había ni clases sociales, ni propiedad privada, ni Estado, ¿ya? El hombre su forma de vida social era muy diferente, ¿ya? No habían como ahora conocemos, ¿no? Las guerras entre naciones, ¿ya? La miseria, la pobreza, la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Eso no había, ¿no? Entonces, el punto importante del debate es eso, ¿no? Hoy en día existe el Estado, pues, y como dice Federico Engel, el Estado es una máquina de represión política al servicio de una clase dirigente, ¿ya? Garantiza el poder y el sistema de producción, ¿ya? Y la base económica es la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, ese es el Estado. Y a partir del esclavismo, pasando por el feudalismo y ahora el capitalismo, y también en el futuro del socialismo, el Estado será un instrumento que garantiza la existencia de modo de producción y también de la existencia de una clase social dominante. Entonces, ese es el tema del debate. Daniel, ha atacado el Estado. ¿Tú estás a favor del Estado? ¿Cómo el socialismo puede contradecir al nacionalismo étnico? Quisiera que abarque esa cuestión. ¿Cómo el socialismo puede contradecir al nacionalismo étnico? Entonces hemos llegado al tema de que el Estado es la formación culmine donde que todos los pueblos han tenido que erigir para que ejerzan esa protección de sus causas que les tienen en común. Hoy en día todos reclaman un Estado. Ya los países de varias razas de la India reclaman ese Estado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos reclamaban a fuerza un Estado. Entonces vemos que todas las razas reclaman un Estado para proteger sus intereses comunes. Entonces, ¿cómo contradecir el socialismo? ¿Cómo contradice el nacionalismo ético? Entonces acá nuestro hermano está defendiendo pues el Estado. Nosotros los comunistas estamos en contra del Estado, pues. Aunque el Estado tiene que ser un instrumento para llegar al comunismo. Pero el Estado en sí es un problema para el hombre, ¿no? El Estado es una máquina de represión política que coarta la libertad del hombre. El Estado pues son pues la Fuerza Armada, la policía, los tribunales de justicia, las cárceles,
los congresos parlamentarios, los ministerios, toda esa máquina de represión política es lo que se llama Estado. Mientras existe el Estado no habrá libertad, pues. El hombre está sometido. Las instituciones jurídicas, ya que son del Estado, o sea, prohíben al hombre hacer lo que el hombre tiene que hacer, de acuerdo a su voluntad. O sea, los seres humanos estamos sometidos y condicionados a lo que manda el Estado. ¿Ya? Y entonces, esa es la tarea de nosotros los comunistas, promover la extinción del Estado como problema de la humanidad. Porque en la prehistoria, como vuelvo a decir, no existía el Estado. Entonces el hombre era libre, ya, en sus comunidades, trabajando en común, ¿no? Pero desde el Estado hasta el día de hoy, señores, ya no hay libertad, no hay libertad. Entonces el hombre, para que sea libre, tiene que acabar con el Estado, ¿no? En la primera sociedad no existía el Estado porque los procesos de recaudación de la producción y las propiedades estaban en proceso. Cuando el hombre llega a una etapa donde que ya tiene los productos, los bienes en su poder, obviamente ejerce un dominio más allá de su clan familiar. ¿Cómo es la estructura gentilicia? Primero tenemos la gens, que es el clan familiar. Después tenemos las tribus, que es una agrupación de los clanes familiares. Después tenemos los pueblos, las regiones y después surgen los países. Los países surgen, mira, si tú a un país le quitas un estado, ¿qué es lo que va a pasar? Otro país más poderoso se va a apropiar de ese estado. Por eso se dan las guerras, para destruir los estados y para apropiarse de los recursos naturales. Yo creo que más bien ese tema de lo que se menciona, que los comunistas dicen que para destruir el estado, eso más bien me parece una estrategia de una guerra de baja intensidad, en este caso ideológica, para desbaratar lo que es el poder o la estructura de un país. Está puesto, compañeros, cuando cayó el virreinato peruano, cuando estaba el Perú en tiempos bajo la corona española, ¿qué pasó? La región peruana o el país peruano fue invadido por el mercado anglo y por el mercado sajón, por el mercado anglosajón, por el mercado de los estadounidenses. Todo el mercado entró a gran escala acá. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Mira, el Perú, desde su independencia, nació ya como un país endeudado. Eso es, cuando tú destruyes el estado de un país, ese país ya queda débil. ¿Y qué es lo que pasa? Las grandes potencias meten su gran industria, meten su gran mercado. ¿Para qué? Obviamente para sacar lo que tienen que sacar, para apoderarse. Es una buena estrategia para el que lo ejerce, pero es una triste realidad para quien fue ejercido. Listo. Ya, entonces, estamos debatiendo yo con acá nuestro hermano ya sobre el tema del Estado. El Estado, ¿para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Bueno, hay algunos hermanos también que dicen que el Estado es necesario para garantizar el orden social, ¿ya? Para proteger los derechos de los ciudadanos de un país, ¿ya? Pero ese es un argumento muy simplista, ¿no? Porque en realidad el Estado es una máquina de represión política. El Estado no está para garantizar, como dice, ¿no?, a los ciudadanos como debe ser, sino que el Estado está más bien para coartar la libertad del hombre. Ya hemos dicho pues que el Estado es una máquina de represión política que nació como consecuencia de la división de la sociedad en clases sociales, cuando surge la propiedad privada de los medios de producción. Así surge el Estado, para garantizar el poder de unos cuantos que empezaron a controlar a los demás. Y para garantizar esa fuerza sobre los demás tenían que crear el Estado, pues, ¿no?, como instrumento de dominación. Entonces ese es el papel del Estado hasta el día de hoy, pues, ¿no?, garantizar el poder de unos que dominan sobre los otros, ¿ya? Así que decir que el Estado es necesario para garantizar los derechos de las personas, yo veo que no es así. Más bien para garantizar el poder de uno sobre otro. Ese es el papel del Estado. Y por lo tanto nosotros, los comunistas, tenemos como meta la extinción del Estado, destruir el Estado, para que por fin el ser humano sea libre. Esa es nuestra consigna. El Estado, máquina de represión de los pobres. Estimados compañeros, de repente nunca ha llegado una sociedad comunista en ninguna parte del globo, pero cuando recordamos al filósofo o escritor Lenin, que hizo una gran revolución allá en Rusia o en la URSS, él hizo algo similar, no comunismo obviamente, pero instauró o trató de instaurar el Estado socialista. ¿Qué cosa vemos aquí, compañeros? Cuando Lenin trata de armar este Estado socialista, que dicho sea de paso igualmente es un Estado, pero creo que no me va a dejar mentir que eso no se logró sino también a base de represiones. Todo orden social implica una represión, porque toda acción nace consigo una reacción.
todo movimiento político nace consigo una contrarrevolución. Por eso, compañeros, la lucha política es una lucha frontal, directa, ¿sí? Ahora, cuando el compañero dice que el Estado reprime los derechos de las personas. Mira, no es de esa manera. Primeramente, tenemos que ubicarnos en qué clase de sociedad vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos en una sociedad completamente globalizada, liberal, que está tomada por las empresas dinosaurios que están destruyendo los derechos laborales y obreros. Esas personas internacionales, no nacionales, sino internacionales, que se meten al poder judicial, congresal y el gobierno, o sea, el Estado, son los que maquinan para destruir al pueblo peruano. El nacionalismo está en contra de eso. El nacionalismo tiene el programa de mandar a su misma gente, de su misma nación, con estas formas de producción que tiene el país, en este caso el Perú, al gobierno del Estado, para ejercer el correcto gobierno con todos nosotros. En una intervención pasada acabo de decir cómo los países caen cuando destruyen su Estado. Cómo el Perú, su mercado fue invadido cuando cayó el Estado de ese tiempo, y cómo nació ya invadido. Riemann hecho basura. Uy, Miguel. Vamos. Bueno, el amigo ha mencionado el proceso que se estaba dándose, por ejemplo, en la Unión Soviética, y que utilizaron un Estado muy fuerte, ¿no? Un Estado que reprimía, claro, pero justamente ahí estaba el problema, ¿no? Yo parto de la teoría trotskista, ¿no? De que se tiene que extinguir al Estado, ¿no? Lo que decía Lenin también, ¿no? En su libro El Estado y la Revolución, ¿no? O sea, el Estado tiene que ser solamente un medio para ir acabando con las clases sociales y la propiedad privada de los medios de producción. Un medio nomás para llegar al socialismo y por ende también al comunismo, ¿no? Pero ¿qué pasó en la Unión Soviética? En el régimen estalinista fortalecieron al Estado, más bien agrandaron el Estado. O sea, no promovieron la extinción del Estado, como decía Lenin, ¿ya? Sino que fortalecieron ese Estado, a esas máquinas de represión política, justamente que coactaba la libertad del hombre, ¿no? O sea, el Estado, dice Lenin, de que debe servir para la revolución socialista, debe servir para defender los intereses del proletariado en el poder, para defender la economía planificada y para ir extinguiendo la propiedad privada y las clases sociales, ¿no? Ese es el papel del Estado en el socialismo, pues. Pero no es para fortalecer el Estado o agrandarlo. Por eso Lenin bien claramente dice en esa obra, hay que tener un Estado fuerte pero sin mandarines, un Estado grande pero sin samurái. Pero lamentablemente en el régimen estalinista de la Unión Soviética ya tuvieron ese Estado, pues, ¿no? Ese Estado muy represivo, ¿ya? Que impidió que la Unión Soviética se extendiera a otros países y así promover la extinción del Estado a largo plazo. Porque se quedaron con 10 segundos. Un capitalismo de Estado como fin para sí y no como medio para llegar al comunismo. Por eso que a las finales el bloque soviético colapsó con la perestroika y el muro de Berlín, ¿no? Entonces ese fue el origen de por qué el Estado, como dice el amigo de la Unión Soviética, no promovía el avance, ¿no?, hacia la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque la teoría de socialismo en un solo país, ¿ya? Que se aplicó en Rusia y en todo el bloque soviético, ¿ya? Hizo que en vez de promover la extinción del Estado, fortalecieron el Estado. Es ahí la crítica que nosotros hacemos eso, pues. Nosotros que somos trotskistas, ¿no?, combatimos en la teoría estalinista que fortalecieron el Estado. Listo. Daniel. Compañeros, ustedes recordarán sobre el Baguazo, aquel evento catastrófico con el que murieron muchos indígenas, muchas personas que estaban reclamando cosas justas. Bien, cuando se dio ese golpe a gran escala, la policía entró por legiones y hubieron bajas de ambos lados. Eso realmente está en el libro El Tiempo, si no me equivoco bien, donde que el judío Baruch Ichber, dueño o propietario de Frecuencia Latina, de Canal 2, Frecuencia Latina, fue el principal consejero de hacer eso. Obviamente, porque en Bagua estaban sus intereses principales. Vemos ahí una vez más que una raza se impone sobre otra. No es en sí el Estado, es lo que estas personas internacionales, no nacionales, sino internacionales, ejercen a través del gobierno para someter a nuestros pueblos indígenas, que son cercanos
hermanos, o también algunos descendemos de ellos. Ustedes saben, algunos que ven deporte han escuchado sobre Eddie Fleischmann, el deportista de fútbol. Cuando se dio las manifestaciones, cuando Castillo cayó el 7 de diciembre y la gente empezó a reclamar, mira, ya claro que yo no apoyo al expresidente Castillo, pero igual me indigna cuando Eddie Fleischmann dijo, ¿no? Se expresó de la forma más bárbara, tildando de animales a la gente que salía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo una persona se va a referir de esa manera? Pero resulta que también Eddie Fleischmann es también un personaje también judío. Vemos una vez más que una raza se impone sobre la otra. Por eso, compañeros, yo recalco la posición nacional étnica, que es lo que debe prevalecer. Y para que prevalezca esta sociedad étnica en los tiempos globales actuales, se necesita un Estado que proteja y que haga frente a estos problemas internacionales y extranjeros. Listo. Miguel, última intervención y de ahí vienen preguntas entrelazadas. Bueno, ya entendí lo que el amigo realmente está defendiendo, ¿no? El nacionalismo étnico, dice, ¿no? O sea, está resaltando a la raza, y aquí en Perú la raza cobriza. Pero yo digo, el problema de la explotación del hombre por el hombre, ¿es un problema de raza o es un problema de clase? Yo veo que es un problema de clase, no es un problema de raza. Ahí el amigo se equivoca, pues, ¿ya? Porque aquí en el Perú hay lo que es la opresión y la exclusión social. Es cierto que los criollos, hijos de españoles, dirigieron la emancipación del Perú contra España, pero de ahí se impuso una clase dominante, los gamonales, los terratenientes, a pesar que eran criollos blancos sobre la raza cobriza andina. Pero es un factor secundario, donde el factor principal ha sido la dominación de clase. Los campesinos, los obreros, versus los gamonales, que eran una clase dominante. O sea, que no se pretende confundir la dominación de raza o la dominación de clase, no es lo mismo, pues. Si es así, entonces, ¿por qué también en Europa todos eran blancos? ¿Y por qué había dominación de unos hombres sobre otros? Ya, entonces no concuerda, pues no. Aquí también hay lo mismo, unos hombres dominan a otros, ya, entonces eso quiere decir que no es cuestión de raza, sino que es cuestión de clase. Por eso nosotros los marxistas, trotskistas, partimos de la lucha de clases, no de la lucha racial o nacional. No es de raza, es de clase, Daniel. Última intervención y ahora sí las preguntas. Miguel, prepara tu pregunta. A ver, bueno, tenía una pregunta, pero todavía le para contestarle esto último, ¿eh? No es de raza, es de clase. Ya, a ver, compañeros. Primeramente, todo se remonta a la primera sociedad. Cuando se fractura la sociedad, ya, se fractura por la acumulación de bienes, pero se fractura también porque lo que se ponen en una clase sobre otra es otra raza quien lo hace. ¿Ya? En todos los procesos se va a ver ese tema. Es una raza que se pone sobre la otra. Los pueblos del mar contra los egipcios contra Jerusalén, los romanos contra Jerusalén, es siempre una raza lo que se pone sobre la otra. ¿Ya? Y en total de cosas. Así no sea solamente el tema de la raza, ¿ya? Pero es en el tema racial donde uno encuentra su punto primigenio para armar lo que es una nación. ¿Qué cosa es una nación? Donde se siente integrado las sociedades de parentesco. Entonces, es nuestra posición principal. Listo, Miguel, ahora sí tu pregunta. Ahí tu pregunta, listo. A ver, punzante la pregunta. Algo similar ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Ahora, nacionalista. En Bolivia ocurrió algo similar, el Estado plurinacional, que decía defender los intereses de la raza cobriza, de la raza andina de Bolivia. Y eso representaba a Evo Morales, a la raza cobriza andina. Pero que me diga el amigo cuáles fueron los resultados positivos de esa doctrina que defendía los intereses de la raza cobriza en Bolivia, si le fue bien o le fue mal. Bueno, la defensa de la raza cobriza es necesaria porque es la tercera gran raza de Sudamérica, y es algo que no lo digo yo, es algo que lo dicen los estudios, incluso hasta los hispanistas dicen eso, que los hispanistas son contrarios a nosotros. Ellos mismos reconocen la existencia de esta raza. Ahora sí, obviamente Evo Morales lo hizo de mala forma, es también por la corrupción que él tiene dentro del sitio, pero de todas formas yo creo que la defensa y la organización de la raza es necesario. Hay un pasaje importante que lo dice Isaac Humala, no soy su seguidor, pero no hace falta ser seguidor de alguien para citarlo. Yo tampoco soy seguidor de Marx, pero hay algunas cosas que también dice Isaac Humala, ¿no?
que las sociedades hoy en día que viven en la economía es una sociedad que ya va a pasar, y la próxima sociedad que sigue es la organización de nuestros grupos raciales para decidir entre todos el futuro de la humanidad. Eso es lo importante, eso es lo que se lleva a cabo, el futuro de la humanidad. Porque la vida del hombre no es un ámbito solamente económico, no es un ámbito solamente laboral, es un ámbito más que nada desarrollar la introspección, desarrollar la virtud del ser humano, una clase superior de las cosas. Y con eso voy a una pregunta más. Cuando los comunistas hablan acerca de la propiedad, cuando los comunistas hablan acerca de una sociedad sin clases, pero yo supongo que también estarán hablando que no existe el dinero, ¿no? Porque el dinero es en sí una propiedad privada. De hecho, el dinero nace como propiedad privada. Entonces, que me diga, compañero, ¿cómo se va a dar las relaciones sociales o las relaciones económicas si no existe, teniendo en cuenta que no existe dinero? La respuesta es bien sencilla, pues, porque el dinero no es el problema. El dinero no es el problema, pues. El problema es la propiedad privada sobre los medios de producción de dinero. Porque en el régimen socialista seguirá existiendo el dinero. Ahora se sabe, pues, que el dinero está evolucionando también, ¿no? Ahora tenemos el dinero electrónico. Mira, el dinero ahora, con el tiempo, tendrá nuevas características en la sociedad del futuro. Entonces el problema no es el dinero. El problema es que los medios de producción de lo que se produce están en manos de unos cuantos, de un puñado de unos grupos de hombres que controlan a los demás. O sea, la propiedad privada de los medios de producción es el problema, y que tiene que convertirse en propiedad colectiva. Solo así recién el dinero podrá servir para el intercambio, ¿ya? Para acumular y para beneficiar al ser humano como debe ser. Por lo tanto, el problema no es el dinero, sino el capital, la propiedad privada sobre los medios de producción. Bueno, si quieres refutar y palabras finales, ¿eh? Bueno, una pequeña acotación. ¿Cómo podría el hermano posicionarse acerca del postulado de José Carlos Mariátegui en su libro 7 ensayos acerca de la realidad peruana, en el capítulo de El problema del indio, cuando él mismo postula y dice que el problema del indio es que la raza tiene que saber salir victoriosa y no al revés? Sí, pero ahí en los 7 ensayos Mariátegui reconoce que no están acabados lo que escribió. Él mismo reconoce que mis trabajos sobre estos 7 ensayos no están terminados y no lo estarán mientras yo viva y tenga que añadir a lo que había escrito. O sea, él reconoce que no están acabados lo que él había escrito, porque a él le faltó edad. Él murió a los 33 años y no llegó a vivir lo que pasó después con la crisis de la Gran Depresión, con la Segunda Guerra Mundial, con todo lo ocurrido después del siglo XX. Miren, él no vivió eso, por eso no está terminada la obra de Mariátegui. Listo. Bueno, para despedirte, Daniel. Ya, compañero, yo paso a despedirme. Fue un gran debate con el hermano Miguel. También quiero invitarlos a que vengan acá a debatir y que no sean trolls, de que no hablen por teclitas, porque ese es mucho flor. Tienen que venir acá en la plaza a debatir con la gente, con Jaimito. Ya, que sean liberales, todos tienen que venir igual. Listo. Palabras finales, Miguelito, y que tú ya eres conocido también. Recomendaría, pues, que la próxima vez nos pongamos más allá, porque la bulla de parlante no nos deja, pues. Ya, eso ha sido lo último, pero ya. Bueno, gracias, hermano, por dejarme permitir una vez más en este espacio acá también debate y algo.